Hola, buenas tardes. Soy cadete de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a explicar el tema de la trayectoria del sistema penal inquisito al sistema penal acusatorio de México. Iniciaremos con el sistema penal inquisito, el cual es más visto en lo que parte del siglo XII al siglo XIX. Este sistema se origina en la Santa Inquisición. Tenemos concentración de funciones en la cual se va a encargar un solo órgano de investigar, acusar, juzgar, de manera que tampoco se incurra un exceso. En este caso estamos hablando de un juez. Cabe mencionar que este sistema inquisito manejaba un procedimiento escrito, burocrático, formalista, incomprensible, poco creativo y especialmente preocupado por el trámite y no por la solución del conflicto. Uno de los actores más reconocidos dentro de este sistema penal inquisitivo es Juan Tomás de Torquemada, que fue un gran inquisidor en Europa. Fue muy conocido por la forma en la que él llevaba a cabo sus procesos de investigación, ya que él delegaba en ciertos funcionarios que ellos se encargaran de realizar la investigación, de hacer justicia, por lo cual a esta persona se le denomina inquisidor o también conocido como juez inquisidor. Dentro de este sistema penal inquisitivo surge la unión entre la Iglesia y el Estado, así como también este sistema surge para actuar contra aquellas personas que cometían delitos en contra de la fe católica y era un sistema de investigación y juzgamiento para estas personas. Dentro de este sistema se rigen algunos principios, como son el principio de legalidad. Este principio nos habla que en ningún caso el Estado podrá imponer pena alguna o medida de seguridad, si no es que se trata de haber cometido alguna conducta que previamente esté descrita como delito por la ley. Otro principio que se rige es el de tipicidad. Este va de la mano con el principio anterior. Su función es que junto con el de reserva de la ley, integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones. Se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes de delito. Otro principio que se muestra es el de retroactividad. A ninguna ley se hará efecto retroactivo en perjuicio de la persona alguna. Esto quiere decir que alguna ley sí podrá tener efecto retroactivo, siempre y cuando no afecte al reo. En todo caso, aquello que sea benéfica para el reo podrá tener este efecto de retroactividad. Algunas características de este sistema inquisitivo es, la primera que ya habíamos mencionado, era la concentración de funciones. La siguiente es que era un procedimiento oral y escrito. Tanto era así que ni siquiera a veces el imputado, o el detenido en este caso, sabía las razones o motivos por la cual era su detención. Otra de las características es que dentro de este tiempo la tortura era legalizada, es decir, para este sistema se ocupaba este medio para poder sacar confesiones o información mediante la tortura. Otra de las características es la prueba tasada. En esta prueba tasada se mencionan dos pruebas, que son las pruebas del Estado y del acusado, pero en este caso era más probatoria la del Estado que la del acusado. Por otra parte, nace el expediente como medio de control y registro del proceso. Dentro de las características también mencionamos que era un sistema de doble instancia, ya que surge como una forma de controlar a aquella persona que se le delegó el ejercicio de la investigación, ya que como el rey revisa lo que hizo y para ello se da la segunda instancia, donde se va a formar, se necesitan los documentos de lo que ocurrió, es decir, el expediente. Sin embargo, muchas de las ocasiones los testigos se convertían en actas, es decir, se comunicaban y se conocen como por medios de escritos. Dentro de este sistema también se le dio mucho la falta de confianza respecto a la administración de justicia, como consecuencia de no ejercer como es debido, es decir, su sistema no estaba bien planteado. Sin embargo, la necesidad del cambio del sistema actual a uno oral y acusatorio responde a que esto implica la implementación de principios penales, reconocidos internacionalmente como son la relevancia acusatoria, la imparcialidad del juez, la presunción de inocencia y el esclarecimiento judicial de los hechos. Sin embargo, en el Estado mexicano necesita un sistema preponderante acusatorio, donde la administración de justicia debe hacer un acto de madurez, enfocado a la autocrítica. En todo momento se debe brindar a la sociedad seguridad jurídica, entendiendo como la inquietud acerca de la certeza, y debe entenderse que si la administración de justicia no es la columna vertebral de un sistema republicano y democrático, no hay verdad democrática.
Aquí se les está presentando un pequeño esquema del sistema inquisitivo. Se mencionan algunas características dentro de él, pero también es necesario mencionar que se advierte para cambiar el funcionamiento de la Administración de Justicia Penal. Se deben tener en cuenta las características y funciones y mismas que dependen de los fenómenos particulares y propios fenómenos históricos y culturales. Sin embargo, se buscaba también cambiar este sistema para mejorar tanto que tuvieran derechos las víctimas como también los ofendidos. Sin embargo, muchas de estas veces no se cumplía. Únicamente buscaban razones o el más mínimo pretexto para poder privar a alguien de su libertad. En este sistema acusatorio antiguo, el acusador y el acusado se encontraban en un plano de igualdad y tenían ambos el carácter sujetos de derecho. Existe, por lo tanto, una estructura triangular en la cual se encontraba con separación de funciones de un lado el acusador privado, de otro el acusado y el tribunal que resuelve el conflicto. Sin embargo, el juicio se desarrollaba en una audiencia pública, oral, contradictoria, continua, concentrada y en presencia de los miembros del tribunal. Este sistema se basa en la necesidad existencial de una parte acusadora que ejerce la acción penal distinta e independiente del juez. A su vez, admite y presupone el derecho de defensa y la existencia de un órgano judicial independiente e imparcial. Asimismo, este sistema rige plenamente el juicio oral. Por otra parte, la separación de las funciones de investigación y juzgamiento expresa una característica fundamental del procedimiento acusatorio, como es la racionalización del sistema procesal penal. Sin embargo, el procedimiento acusatorio de la investigación constituye solo una etapa. Como se observa, cada sistema inquisitivo y acusatorio tiene sus propias características, pero sin embargo, a dudas, el sistema acusatorio es la base de un débito proceso por el nivel de garantismo sobre el que descansa. Finalizamos con el último sistema penal acusatorio, que es el actual en México, el cual nos menciona que en el proceso penal mexicano de carácter mixto, difícilmente se cumplía el precepto del artículo 17 constitucional de prontitud en tratándose de la garantía del proceso para ser juzgado, ya que prevalece la lentitud en los procesos, motivo por el cual se ha pretendido una solución eficaz, y la cual sería la reforma constitucional que permitía migrar a un sistema preponderantemente acusatorio y con procesos orales. Es para eso que el 1 de diciembre de 2006 el actual presidente de la República comenzó con lo que sería un cambio del sistema penal. El primer paso fue el anuncio, fue dar un plazo no mayor a 90 días para su gabinete de seguridad. Posteriormente, rindiendo un análisis que permitía obtener las fortalezas y debilidades del sistema de justicia, con el objeto de mejorar la procuración y la administración de justicia. De esta manera, aumentarían las penas para quienes más agravian a la sociedad y para que las leyes sean un instrumento que protejan los derechos de los ciudadanos y no vías de impunidad para los criminales. Posteriormente a esos 90 días, otorgados por el presidente de la República y su gabinete de seguridad, el 9 de marzo de 2007, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presentó ante el Senado de la República una iniciativa integral de justicia penal. Y como finalización, para no hacer más, durante la sesión del Pleno del 26 de febrero de 2008, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reclamó a la miniatura devuelta por la Cámara de Senadores para la posterior aprobación por parte de los congresos estatales. Entonces es así como se reforma el artículo también 20, donde ya se marcaban los principios generales, ya se dividían cada una de las funciones, tanto para el Ministerio Público, el acusado, en este caso el imputado y la víctima. Señalaban sus derechos, era necesario que se señalaran sus derechos. Dentro de los principios generales, el proceso penal tenía por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quedara impune y que los daños causados por el delito se repararan. Sin embargo, en la actualidad hay muchas ocasiones en las que los derechos no se llegan a mencionar, pero es muy importante, ya que puede, mediante eso, tomarse como arraigo para que no se haga valer esta detención.
Posteriormente, de la reforma constitucional del Estado mexicano se encuentran diferentes aportaciones como la justicia alternativa, el principio de oportunidad a cargo del Ministerio Público, el procedimiento abreviado, la suspensión, la condición del proceso del juez, ejecución de sanciones, así. Se prevé que el Estado mexicano adopte un sistema preponderante, acusatorio con el juicio oral, el cual contará con las etapas en las que ya se dividían las funciones, dentro de cuales está el Ministerio Público y sus actuaciones. 2. El juez de garantía o de control. Posteriormente, en la parte 3, la preparación del juicio oral o la fase intermedia. 4. El juicio oral. Y pues es con el que actualmente trabajamos. Viene plasmado en el artículo 20 constitucional. Vienen en el apartado A sus principios generales. Dentro del apartado B encontramos los derechos del imputado y dentro del apartado C los derechos de la víctima. Sin embargo, también se mencionan en el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se mencionan algunos más los derechos en el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el 152 del Código Penal también se mencionan algunos más derechos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que pues haya sido la información demasiado útil y continuamos. Que tengan una buena tarde.